Bueno, de nuevo nos encontramos en otro comentario. Y hoy tenemos que referirnos a algo que es realmente algo que sucede realmente en toda la sociedad, en todas las instituciones. ¿Qué nos ocurre en muchas empresas? Pues que eh, el personal que llega lo vemos a veces muy desmotivado, a veces desorientado, eh, completamente desorganizado. Y nos damos cuenta de que no son precisamente eh, portadores de grandes valores. Y si pensamos en toda nuestra sociedad, en todas las profesiones de nuestra sociedad, en cada uno de las diferentes situaciones que se producen en nuestra sociedad, nos damos cuenta que los valores son muy escasos. En algunos lugares prácticamente ni existen, o por lo menos no los encontramos fácilmente. Nosotros nos damos cuenta y sería fácil empezar a criticar aquí profesión tras profesión. Si el médico se comporta de tal forma, si los ingenieros hacen tal cosa, si cuál es el comportamiento de los jueces, de los abogados. Pudiéramos hablar de todo eso. Y claro, cuando uno habla de todo eso y empieza a ver muchas mezquindades, desgraciadamente, cuando uno empieza a ver que existen mucha falta completamente de valores, que realmente tal es así, que a veces uno se asombra y dice, pero ¿cómo esto es posible? Pero la realidad es que los valores no están, los valores no existen. Pero si vemos eso y analizamos en las diferentes profesiones, nos damos cuenta que casi que es un denominador común. Y por lo tanto, pudiéramos decir que ese es el denominador común de nuestra sociedad. Por eso es que hay muchas personas que dicen, instituciones también, ¿no?, que dicen, tenemos que recuperar valores. Mi pregunta es, ¿recuperar valores? ¿Cuándo los tuvimos? ¿Cuándo esos valores los tuvo nuestra sociedad? ¿En qué año? No, es que antiguamente la gente era diferente. Bueno, eso es tratar de ver el pasado como algo idílico, algo que mucha gente hace para tranquilizarse. Dicen, sí, antes era diferente, era muy bueno, todo era... ¿Cuándo? Pregunto, ¿cuándo? Porque si nosotros vamos a la época, incluso antes de que existiera el encuentro y vinieran los españoles, portugueses, etcétera, América, por Dios, era nuestra sociedad una sociedad tranquila. Si nuestra sociedad vivía, como todas las sociedades con ese desarrollo, vivía agrediéndose una a otra. Las tradiciones orales nos lo han confirmado. Aymara golpeaban a los quechos a los aymaras cada vez que se podía. ¿O es que acaso cuando llegaban y tomaban por asalto una población y se llevaban a las mujeres o algo, se las pedían prestadas? Por favor, ¿cuándo existieron los valores? Díganme, ¿en qué año? ¿En el 1900? ¿Cuándo? Nunca hemos tenido un desarrollo pleno de valor. Esa es la realidad. Pero no es porque se trate de nuestros países. Es un problema universal porque es un problema del desarrollo humano. El ser humano como tal ha tenido un desarrollo que no siempre es ascendente completamente. Se ha desarrollado mucho en algunas cosas y poco en otras. Y en la parte concerniente a lo que es valores, principios morales, éticos, etcétera, bueno, el desarrollo desgraciadamente no está a la altura del mismo desarrollo que tenemos, por ejemplo, tecnológico en este momento. Es muy diferente, es un desarrollo pequeñísimo al lado del otro, muy pequeño. Y si vamos a la esencia, ¿y eso por qué? ¿Por qué se produce eso? Bueno, pensemos, yo creo que eso no hay que ser un científico para darse cuenta. ¿Dónde comienza la educación? La educación comienza en el hogar. Y nuestros hogares están preparados, digamos esto sinceramente, nuestros hogares están preparados para brindar la educación que hace falta. Algunos sí, pero pensemos, ¿y la mayoría? La mayoría no.
La mayoría no. ¿Y cómo? Tenemos que aprobar esto a través de investigaciones y determinar hasta qué punto, cuántos hogares hay que dan una educación apropiada a sus hijos y otros. Miren, por favor, no hay ni que hacer esa investigación. ¿Saben por qué? Porque basta con mirar la sociedad. Si hubiera existido una educación apropiada en el lugar, no tendríamos la educación que tenemos en estos momentos. O no me van a decir que después la escuela la echó a perder todo y lo cambió todo. No. La escuela puede afectar la educación, incluso negativamente. Qué pena que sea así. Puede afectarla, pero la escuela no es la culpable de eso. O sea, eso viene del hogar. En el hogar ha fallado la educación. Y no ha fallado porque las mamás, los papás, los abuelos, bueno, todos los familiares, sean gente que no quiere a sus hijos, a sus familiares. No los quiere. No, a lo mejor los ama mucho. A lo mejor los quiere muchísimo. Pero ¿sabe cómo educarlos? Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión aparte. Dicen que el infierno está lleno de gente que tenía buenas intenciones. Las buenas intenciones seguramente existen, pero ¿se sabe cómo? ¿Se sabe cómo educar? ¿Cuántos padres aprenden cómo educar? Y además, mi pregunta genial aquí, es ¿dónde está la universidad de padres? ¿En qué lugar existe? ¿En qué país? No hay. O sea, ¿cómo se aprende a ser mamá y papá? ¿Cómo se aprende a ser abuela y abuelo? ¿Cómo se aprende a ser tío, tía, etcétera? ¿Cómo? Bueno, pues equivocándose, con mucho cariño, puede ser, pero sin grandes conocimientos. Esa es la tradición, lo que ha sido hasta hoy. Y por eso cuando me dicen que hay que recuperar valores, me echo a reír. ¿Qué valores vamos a recuperar si no había? No hay nada que recuperar. Más bien en este momento tenemos la posibilidad de desarrollar una educación mejor en nuestros hogares incluso, porque ahora las mamás y los papás tienen la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, de estudiar documentos, de participar en cursos, de recibir información sobre cómo educar a sus hijos. Y eso antes era dificilísimo o muy costoso. No estaba al alcance realmente de la mayoría. Hoy en día se puede. O sea, que esto pudiera empezar a cambiar si existe el deseo real de hacer esto. Si las mamás y los papás un poco dejan esa arrogancia de mamás y papás de que se creen que es su hijo y por lo tanto ellos, ¿quién va a conocer mejor que ellos lo que su hijo necesita? Bueno, lo va a conocer cualquiera que haya estudiado bien, lo va a conocer mucho mejor que ellos. Y si ellos estudiaran, entonces sí lo pudiera ser que ellos lo conocieran mejor que cualquier otro. Entonces, ¿qué sucede? Pues si la educación comienza en casa y en la casa falla, por las razones que sean, muy discutibles por supuesto, falla, ¿dónde sigue la educación? Claro, en la escuela, en las unidades educativas, en los colegios, en todo eso sigue. ¿Y habrá sido tan buena esa educación ahí? En valores. La realidad, y de nuevo no tengo que apelar a investigaciones, simplemente a lo que veo en la sociedad. Y lo que veo en la sociedad es malo. ¿Qué puedo decir así a priori? Bueno, que la educación no ha jugado el papel que tenía que haber jugado en el desarrollo de valores. Porque ¿saben lo que ha sucedido? Que las maestras y los maestros y los docentes y las instituciones educativas y los órganos educativos se han ocupado más de instruir que de educar. Han confundido a veces instrucción con educación. Y no. La instrucción es sin duda, ¿quién va a negar la importancia de la instrucción? Pero con la instrucción sola no basta. Lo que necesitamos es que esa instrucción vaya acompañada de principios morales, éticos, de valores. De valores. Eso es lo que necesitamos. Y eso es educación. Luego ya sabemos que por ahí también falló. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mejor de los casos se gradúan, terminan sus estudios para ir a la universidad o para incorporarse a la vida laboral. Muchas personas, hombres y mujeres ya, jóvenes, pero hombres y mujeres, que se incorporan sin tener un desarrollo apropiado, vamos a decir, de valores. En el área de valores no lo tienen. Y llegan hacia los centros de trabajo. Así llegan. Entonces, en el centro de trabajo, bueno, las personas, los que dirigen el centro de trabajo,
los gerentes, los responsables de recursos humanos, directores de recursos humanos, etcétera, que se enfrentan a estas personas que llegan, que han buscado trabajo, que lo han logrado conseguir y que ellos lo necesitan, por supuesto, que lo necesitan. Se encuentran con personas que no tienen los valores apropiados, que no tienen ese desarrollo en valores, no lo tienen, es una realidad. Y entonces de nuevo la pregunta ahora es, bueno, ¿qué hacemos? Porque pudiéramos decir, bueno, ya si no tienen valores, allá ellos. Entonces, ¿qué hacemos en las empresas? Pero ya sabemos que no tienen valores. No es nada asombroso. No sé eso sí valdría la pena investigarlo, qué proporción tienen, etcétera. Esos son otros detalles, pero sabemos que muchos de los valores que más se necesitan no los tienen. Entonces, ¿dónde se pueden adquirir o dónde se pueden desarrollar esos valores que pueden hacer esas personas? Bueno, entonces quiere decir esto, que los centros de trabajo, las industrias, todas las instituciones, las organizaciones que se dedican justo a esto, tendrían que analizar esa situación y ellos mismos aportar a través de cursos, entrenamientos, de 1000 actividades, 1000 que se pueden hacer, tendrían que aportar para justamente lograr ese desarrollo en valores. Si no se logra ese desarrollo en valores, entonces no vamos a tener un trabajador realmente perfectamente adecuado a su puesto de trabajo. No vamos a tener un trabajador que sea un ejemplo para la organización, pero que además no solo lo sea para dentro de la organización, sino también para afuera. Y por eso es que también nuestra sociedad es una prueba de ello. Se muestra en muchísimos lugares donde usted va a solicitar un servicio, donde usted va a adquirir un producto, donde usted participa en definitiva con cualquier organización, y en esos lugares lo atienden a usted mal, le dan malas respuestas, lo subestiman. Usted nota que usted es nada para esas instituciones. Hay un letrero grandísimo que dice: el cliente es el líder, el cliente siempre tiene la razón. Todo eso pueden estar en todos los lugares puestos, pero en la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple. Y usted, las opiniones que tenga, pues muchas veces se quedan dispersas por el camino, porque la verdad es que nadie las oye, nadie las utiliza. Entonces, ¿cómo resolver este gran problema? Bueno, obviamente que la solución pasa por ir paulatinamente ayudando a la familia a que hagan una mejor educación, a que tengan condiciones de llevar a cabo una mejor educación. Y esto es una política que tiene que ser de Estado. O sea, esto es una cuestión nacional, obviamente. No se trata de darle un curso, es decir, todos los papás y todas las mamás tienen que venir a un curso. No, se trata de que esto paulatinamente tiene que haber una política de Estado en este sentido para mejorar eso. Y luego en las escuelas, pues en las escuelas, los institutos, las instituciones educativas en general, tienen que dedicarse directamente al desarrollo de valores, a la educación de verdad. Trabajar la instrucción, pero teniendo en cuenta de que una instrucción sin educación no es nada. Teniendo en cuenta eso. Y eso hacerlo a todos los niveles. Desde que el niño entra al pre-kinder hasta que ya termina lo que podríamos llamar su bachillerato completo, y ya todos los estudios antes de la universidad. De forma tal de que los que no vayan a la universidad pero vayan y se incorporen al trabajo ya tengan un desarrollo en valores adecuados. Y los que vayan a la universidad pues tienen que seguir también ahí. Y los profesores universitarios no deberían ser entes aislados que digan, bueno, eso lo tenían que haber hecho antes. Qué fácil. Eso es el mejor estilo Poncio Pilato. El mejor estilo. Lo tenían que haber hecho. No, hay que seguirlo haciendo. El ser humano es un ser que siempre está creciendo moralmente. Siempre está creciendo físicamente también, pero moralmente es lo más importante. Moralmente, éticamente, en valores está creciendo o puede decrecer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar que decrezca? No, tenemos que apoyar eso, y eso lo tiene que apoyar la universidad. Eso lo tienen que apoyar hasta los cursos, hasta el posgrado, inclusive que imparta la universidad.
Y en los centros de trabajo, el personal que llegue igual tiene que continuar desarrollando sus valores. O sea, tienen que existir políticas específicas en los centros de trabajo, en las organizaciones, sean del tipo que sea, fiscales, privadas, políticas, religiosas, del tipo que sean. Tienen que existir planes específicos para desarrollar los valores en su personal. Aparte, quizás de muchas otras cosas, pero los valores son imprescindibles. Entonces, esa sería la única forma de poder esperar que exista una sociedad diferente. Si nosotros hacemos cambios paulatinamente, pero hacemos cambios en toda la educación, desde lo que va a desde donde empieza, que es en la familia, siguiendo por todos los mecanismos, y por supuesto no descuidándola en ningún centro de trabajo. Los centros de trabajo también tienen que aportar educación. Bueno, nos veremos en otro comentario próximamente.